El arrepentimiento es esencial en cualquier relación que se estime duradera. Se presenta como el primer paso para restaurar alguna relación rota o herida, que junto con el perdón no solo nos libera de la amargura, sino que también abre las puertas a una vida de reconciliación y paz. No se trata de un sentimiento pasajero o superficial, o de un remordimiento que solo lamenta las consecuencias, sin un cambio interno. Más bien se trata de un proceso transformador que implica reconocer el daño causado, sentir un dolor genuino y tomar la decisión de un cambio profundo. Es ir en una dirección y dar un giro de 180 grados para literalmente ir en sentido opuesto. La vida cristiana inicia con un genuino arrepentimiento por nuestra situación interna. Sin embargo, pareciera que su valor se ha perdido. Hoy el Evangelio se predica muy ligero. Solamente levanta la mano, o hace una oración, o solo pasa al frente. Hoy se resalta más los milagros y las sanidades que el arrepentimiento para perdón de pecados. Incluso algunos predican que solo es necesario creer. Sin embargo, en Santiago 2:19 dice que también los demonios creen y tiemblan. Sin embargo, el verdadero arrepentimiento reflejará un cambio de mentalidad y de actitud respecto al pecado. ¿Por qué es importante el arrepentimiento? El arrepentimiento es la primera palabra del Evangelio. La segunda es creer, como lo enseñó Jesús en Marcos 1:15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El arrepentimiento es un requisito que Dios pide para acercarte a sus promesas, como dice Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, o sea, Dios no ha descargado su ira sobre el ser humano, sino que nos da la oportunidad de reconciliarnos con Él. Por eso dice: Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. La palabra arrepentíos en el original griego es metanoeo. Su significado no es simplemente una lamentación o cambiar de pensamiento, sino hacer un vuelco completo. Producir una completa y total alteración de la motivación básica y de la dirección de la vida del individuo. Una transformación profunda. Significa un cambio total de modo de pensar. Implica reconsiderar, moralmente sentir dolor, un cambio de juicio, de disposición, una actitud diferente para buscar el perdón de Dios. Por lo cual, la mejor traducción de metanoeo es convertirse o volverse de la antigua forma de vida y entregarse a la misericordia de Dios. El arrepentimiento nos llevará a reconocer nuestro pecado y nuestra imposibilidad de salvarnos por nuestra propia justicia. El arrepentimiento es el primer paso que te llevará a recibir a Jesucristo. En Marcos 1:4 leemos: bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. En otras palabras, Juan el Bautista preparaba el corazón de las personas para que recibieran a Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso el llamado es: arrepiéntete de tus pecados y confiésalos delante de Dios para que tu corazón se prepare para recibir a Cristo. Ahora veamos algunos puntos importantes del arrepentimiento. Primero, el arrepentimiento fue el primer mensaje de Juan el Bautista, en Marcos 1:4. Y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Segundo, el arrepentimiento fue el primer mensaje de Jesús. Marcos 1:15. Jesús dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Aquí vemos lo relevante del arrepentimiento, cuando Jesús lo pone en primer lugar en su predicación. El arrepentimiento es lo que prepara el corazón de las personas para creer en Dios y recibir el perdón de pecados y salvación. Tercero, el arrepentimiento fue el enfoque de Jesús para los pecadores. En Mateo 9:12-13, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Recordemos que los fariseos se justificaban sintiéndose libres de pecado. Por eso Jesús les dice: vine por los que tienen necesidad de arrepentimiento. Cuarto, el arrepentimiento fue el mensaje de los discípulos cuando Jesús los envió de dos en dos a predicar. Marcos 6:12. Y saliendo, los discípulos predicaban que los hombres se arrepintiesen. Quinto,
El arrepentimiento fue el mensaje que los apóstoles predicaron para el inicio y crecimiento de la iglesia primitiva. En Hechos 2:38 leemos: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Sexto, el arrepentimiento fue el mensaje del apóstol Pablo. Hechos 20:21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Séptimo, el arrepentimiento es responsabilidad del ser humano. Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Sin duda Dios nos ha provisto de los elementos para ser salvos, pero sigue estando en la decisión del hombre el acercarse a Dios. Nos ha dado libre albedrío, o sea, la capacidad de decidir. Ahora veamos cómo enseñó Jesús acerca del arrepentimiento. Veamos dos ejemplos. La parábola del hijo pródigo. Una parábola era un hecho en lo natural para ejemplificar un hecho en lo espiritual. La parábola del hijo pródigo, Lucas 15, del 11 al 24. Un hombre tenía 2 hijos. Uno de ellos pidió su herencia y se fue, y estando lejos malgastó todo. Desperdició sus bienes viviendo perdidamente, o sea, con libertinaje. Y le llegó la necesidad. Dice que apacentaba cerdos y deseaba comer del alimento de los cerdos, hasta que recapacitó y dijo, Lucas 15, del 18 al 19, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Dice el relato que el padre lo recibió e hizo una fiesta para celebrar su regreso. Y el hijo mayor, molesto con su padre, le cuestionó su actuar. Pero el padre le dijo, Lucas 15:32, era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque ese tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. El hijo regresó arrepentido, y el padre lo perdonó y lo recibió. Por eso dice Lucas 15:10, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Veamos ahora el segundo ejemplo, la parábola del fariseo y el publicano. Lucas 18, del 10 en adelante. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, o sea, un maestro de la ley, un principal en el pueblo de Israel. Y el otro publicano, un recaudador de impuestos, considerados como traidores e impuros por los israelitas. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo, o sea, ni siquiera salía del templo su oración. Oraba consigo mismo, de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Pero vean la actitud del publicano. Mas el publicano, estando lejos, dice que estaba lejos porque ellos no podían entrar al templo, ya que eran considerados impuros. No querían ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Vean la actitud de arrepentimiento y el dolor de su corazón. Jesús dice, os digo que éste, o sea el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, el fariseo, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Un hombre con un arrepentimiento genuino. Lucas 15:10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. El arrepentimiento, como lo enseña Jesús, significa reconocer que uno no tiene absolutamente ningún derecho delante de Dios y debemos entregarnos a la misericordia de Él sin excusas o intentos de justificación. Implica ser como un niño, con una total dependencia e incapacidad de vivir sin Dios. Jesús dice en Mateo 18:3, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niño, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora veamos cómo predicaron los apóstoles del arrepentimiento. Algo muy interesante es que en la predicación de los apóstoles al arrepentimiento se le agregó una palabra, convertir.
significa revertir. Revertir, en el diccionario de la Real Academia Española, significa volver al estado o condición que tuvo antes. Si hablamos del ser humano y su relación con Dios, vemos la necesidad de convertirse, o sea, de volvernos a la condición de santidad antes de que Adán y Eva pecaran. Recordemos que Dios nos creó a su imagen y semejanza, y si Él es santo, nos creó en santidad. Leamos en Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y en Hechos 26:20, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Ahora veamos frutos dignos de arrepentimiento. Todo árbol, por más que esté verde y exuberante en su apariencia externa, si no da buen fruto, es cortado y echado al fuego, ya que solo sirve como leña para combustible. Los frutos dignos de arrepentimiento son el resultado de un arrepentimiento genuino. Jesús lo expresó en Mateo 7:18-20. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Los frutos dignos de arrepentimiento no son para sí mismos, sino para los demás. Jesús lo dice así en Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El apóstol Pablo menciona el fruto del arrepentimiento como obras dignas. En Hechos 26:20 leemos, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Y Juan el Bautista le llama frutos dignos de arrepentimiento en Mateo 3:8. De lo anterior concluimos que si existe un arrepentimiento genuino, tendrá una manifestación exterior mediante el fruto, como muestra del arrepentimiento. Recordemos que la salvación es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2:8-9. Ahora veamos a qué te lleva el verdadero arrepentimiento. 1. El verdadero arrepentimiento produce tristeza por haber pecado. 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. 2. El verdadero arrepentimiento te induce a dejar el pecado. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. 3. El verdadero arrepentimiento hace que nos avergoncemos por haber pecado. Ezequiel 36:31. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. 4. El verdadero arrepentimiento produce que haya confesión de pecados. 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuáles son las consecuencias de la falta de frutos dignos de arrepentimiento? En Lucas capítulo 13, versículo 6 en adelante, Jesús relata una parábola sobre un hombre que tenía plantada una higuera y dice que 3 años fue a buscar fruto y no lo encontró, por lo que ordenó a su siervo que la cortara. Versículo 8. Entonces respondiendo su siervo, le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Lo que nos quiere decir es que Dios es paciente, queriendo que demos frutos dignos de arrepentimiento para poder alcanzar perdón de pecados y salvación. Como dice 2 Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Conclusión. El arrepentimiento es el elemento que te llevará a creer en el Evangelio, o sea, a recibir las buenas nuevas de salvación, como dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15.
El arrepentimiento mueve la misericordia de Dios para darte perdón de pecados y vida eterna a través de la obra redentora de Jesucristo en la cruz. El verdadero arrepentimiento debe producir frutos como consecuencia del cambio interno y del dolor por ofender a Dios. Los frutos no son para que seas salvo, porque la salvación es un regalo de Dios, más bien es un reflejo de la obra que está haciendo Dios en tu vida. ¿Quieres alcanzar perdón de pecados y vida eterna? El camino es a través del arrepentimiento genuino, y pide a Dios que tenga misericordia y que perdone tus pecados, y a través de creer en Jesucristo te dé una nueva naturaleza, que venga a morar en ti y Él sea tu Señor y Salvador, y que te haga una nueva criatura. Te dejo en la descripción un enlace a un video sobre el valor de ser cristiano, que te puede ayudar a entender mejor el privilegio de ser hijo de Dios. Dios te bendiga. Nos vemos en una siguiente oportunidad.